El martes 8 de marzo de 2022, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pronunció un discurso que conmovió al Parlamento británico. No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final. Lucharemos en el mar, lucharemos en el aire. Defenderemos nuestra tierra, cueste lo que cueste. Lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas, en las ciudades y pueblos, en las calles. Lucharemos en las colinas. Quiero agregar personalmente, lucharemos en todas partes y no nos rendiremos. Gloria a la Gran Ucrania y gloria a la Gran Bretaña. Este es un discurso en el que parafraseó a un hombre que hace más de 80 años pronunció un discurso similar ante el mismo recinto, Sir Winston Churchill. En los momentos más oscuros de la historia de la humanidad es cuando surgen los líderes que pueden cambiar el curso del mundo. Winston Churchill y Volodymyr Zelensky son dos personas que en momentos claves se levantaron ante un tirano e hicieron un aporte fundamental para intentar cambiar el rumbo de una guerra que ellos no iniciaron. Sabiendo esto, sería interesante analizar qué tienen en común y en qué se diferencian estos dos líderes. Así que vamos a ello. Lo primero y lo más obvio que podemos destacar es que Winston Churchill era de nacionalidad británica, mientras que Volodymyr Zelensky es ucraniano. En cuanto a la época que le tocó vivir a cada uno, podemos destacar que Winston Churchill nació en el año 1874 y falleció en el año 1965. Esto quiere decir que vivió los últimos años de la época victoriana y toda la primera mitad del siglo XX, pasando por acontecimientos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y los primeros años del reinado de la reina Isabel II. Por otro lado, Volodymyr Zelensky nació en el año 1978, es decir, 13 años después de que falleció Churchill, y vivió la época del fin de la Guerra Fría, en la que ocurrieron acontecimientos como la caída del muro de Berlín o la desintegración de la Unión Soviética. Es decir, Zelensky pudo ver cómo su país pasó a ser una república independiente, ya que cuando él nació, Ucrania era una de las 15 repúblicas socialistas que conformaban la Unión Soviética. Ahora nos podemos encontrar con una de las principales diferencias entre Zelensky y Churchill, que es el contexto en el que nació cada uno. Mientras que Zelensky nació en Kryvyi Rog, la octava ciudad más poblada de Ucrania, en una familia de clase media, Churchill nació en Oxfordshire, en un palacio, en el Palacio de Blenheim, ya que era miembro de la aristocracia británica, al ser descendiente directo del primer duque de Marlborough. En cuanto a la religión, Winston Churchill era anglicano, la religión que profesan la mayoría de los británicos, mientras que Volodymyr Zelensky nació en una familia judía, una religión bastante minoritaria en Ucrania, ya que la religión que profesan la mayoría de los ucranianos es el cristianismo ortodoxo. La lengua materna de Churchill era el inglés, mientras que la de Zelensky es el ruso. Hay que tomar en cuenta que en Ucrania un tercio de la población es de lengua materna rusa y los otros 2/3 son de lengua ucraniana, aunque Zelensky también domina bastante bien el ucraniano. Ahora vamos a analizar uno de los puntos más interesantes, que es la vida política de ambos. Churchill perteneció la mayor parte de su carrera política al Partido Conservador, un partido que dentro del espectro político se puede ubicar a la derecha. En el Reino Unido hay un bipartidismo muy marcado, en el que la escena política la dominan dos partidos, que son el Partido Conservador por un lado y el Partido Laborista por otro. Churchill está considerado como uno de los mayores estadistas de su país y de la historia, ya que hizo una carrera muy larga dentro de la política. Por otro lado, Zelensky es considerado como un outsider, una persona que nunca había participado en política. Pero, al ser un actor y comediante muy popular dentro de su país, decidió en el año 2018 crear su propio partido que recibió el nombre de Servidor del Pueblo, al igual que la serie de televisión que él mismo protagonizaba. El Partido Servidor del Pueblo es un partido que dentro del espectro político puede ubicarse en el centro, ya que es un partido que tiene ideas bastante liberales. Fuera de la política, Churchill se dedicaba a la pintura y también era historiador y escritor, y ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1953.
La principal similitud entre Churchill y Zelensky es que ambos eran los líderes de sus respectivos países cuando estos entraron en guerra contra una gran potencia. En el caso de Churchill contra la Alemania nazi de Hitler y en el caso de Zelensky contra la Federación Rusa de Putin. Pero en el apartado bélico, Winston Churchill le llevaba muchísima ventaja a Zelensky, ya que Churchill, además de político de carrera, también era militar. Él fue cadete, teniente segundo, capitán, mayor, teniente coronel y coronel, y participó en conflictos como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Mahdista, la Segunda Guerra Bóer, el asedio de Malakand y por supuesto ya cuando era primer ministro del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Además de toda la experiencia política y militar con la que ya contaba Churchill, hay que sumarle también su edad. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Churchill tenía 64 años, mientras que cuando estalla la guerra con Rusia, Zelensky tiene 44 años. Es decir, en situaciones similares, Zelensky tiene 20 años menos que Churchill. Bien es sabido que Zelensky se dedicaba a la comedia, pero no era el único, porque Sir Winston también tenía un increíble sentido del humor. Cuando Francia quedó totalmente sometida al dominio de Hitler, y mientras los Estados Unidos seguían proclamando su inamovible neutralidad, Churchill convocó una reunión de su gabinete y con excelente humor dijo: «Bien, señores, estamos solos. Por mi parte, encuentro la situación en extremo estimulante. Solo el tiempo dirá si el lugar que ocupe Zelensky en la historia de la humanidad será similar al que ya ocupa Sir Winston Churchill». Si te gustó este video, te invito a que presiones el botón me gusta, a que te suscribas al canal y a que actives la campanita de las notificaciones. De esta forma nos ayudas a seguir produciendo más y mejor contenido. Hasta pronto.